Buenas tardes, hermanos. Les doy con la paz del Señor. Amén. Hemos estado cantando acerca de las glorias de nuestro Señor Jesucristo, de las maravillas, de las bellezas. Y en esta tarde vamos a terminar escuchando su palabra, hermanos. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Ruth. Ruth capítulo 4. Me siento un poco triste, hermanos, porque hoy vamos a decir adiós a nuestro estudio del libro de Ruth, a esta serie de exposiciones que hemos estado llevando de este maravilloso libro. El día de hoy vamos a concluir, hermanos, vamos a ver el final del libro de Ruth, y es por eso que vamos a estar poniendo nuestras mentes en los últimos versículos de este maravilloso libro. Ruth capítulo 4. Y vamos a estar concentrándonos en los versículos 9 al 22. Para muchos, el libro de Ruth ha sido un libro romántico y lleno de amor. Un libro que trata acerca de una mujer llamada Ruth, una moabita, que se quiere casar. Ella quiere casarse con un hombre israelita. El hombre a quien yo me estoy refiriendo se llama Booz. Y prácticamente este libro gira en torno a ese tema. Ruth quiere casarse con Booz, pero empiezan a haber problemas en el camino. Es por eso que para muchos podríamos decir que este libro parece una historia de amor, una historia romántica. Pero cuando vamos, hermanos, al último capítulo y vemos la parte final del libro de Ruth, parece ser que todo cambia. El final de este libro no tiene nada de romántico, no tiene nada de rosas, ¿no? De corazones. No parece ser una historia romántica. El libro termina con una genealogía. Y también el libro termina con una transacción legal. Eso no tiene nada de romántico, hermanos. Al menos desde mi punto de vista. Para algunos el libro de Ruth es un poco tosco, un poco frío, un libro bastante torpe en su finalización. No hay nada de atractivo. Algunos así miran a este maravilloso libro. Pero hermanos, lo que en esta tarde yo quiero mostrarles, quiero enseñarles, es que este libro está lejos de ser un libro común y corriente, un libro tosco y frío. El final de este libro es glorioso, es maravilloso, hermanos. Y quiere el Señor ayudarme a hacerles entender la gloria de este libro. Es uno de mis libros favoritos, hermanos, de la Biblia. Un libro que me ha servido por años en mi vida devocional. Y ha sido de mucha bendición también para muchos creyentes. Por eso, hermanos, en esta tarde he titulado a este sermón que voy a predicarles: un final glorioso. Un final glorioso. Y veo la gloria del final de este libro al menos en tres partes, y es justamente el bosquejo de mi sermón. Veo la gloria del final de este capítulo por las palabras finales, en primer lugar, de Booz. Los versículos 9 al 10, usted va a poder encontrar ahí las últimas palabras de Booz, este hombre. Y no solamente veo belleza en las palabras de Booz, sino también veo belleza, gloria, en las palabras que le dice el pueblo a Ruth y a Booz después de haberse casado. Las palabras finales del pueblo de Israel, versículos 11 al 12. Y no solo veo belleza por esas dos razones, sino también por el hijo que les nace a Ruth y a Booz. Y eso lo vamos a ver en los versos 13 al 22. Hermanos, ese es el bosquejo de este sermón. De eso trata este sermón. Vamos a hablar acerca de la gloria del final del libro de Ruth. Y vamos a ver esa gloria a través de las palabras de Booz, de las palabras del pueblo y el hijo que les nació. Vayamos entonces, hermanos, al versículo 9 y 10. Acompáñenme allá con sus Biblias y leamos lo que dice nuestro Dios. Versos 9 y 10 de Ruth 4.
Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Esas fueron las últimas palabras de voz en nuestro relato, hermanos. Y hay belleza aquí, hay belleza. En primer lugar, porque hasta este versículo 9 y 10, nosotros no sabíamos con quién estaba realmente casada Ruth. ¿Recuerdan? Antes que se case con Boaz en la tierra de Moab, Ruth había conocido a un hombre, a uno de los hijos de Noemí. Pero es en este versículo, en el versículo 9 y 10, donde Boaz declara abiertamente al pueblo y dice: ¿se acuerdan? Ruth estaba casada con Malón. Malón había sido el esposo de Ruth allá en Moab. Y eso es algo interesante en nuestro pasaje, hermanos, porque ahora Boaz va a hacer una declaración pública de su compromiso con Ruth. Él se está casando, hermanos, y él quiere que ese matrimonio no sea algo privado. Él quiere que su matrimonio sea público. De hecho, hermanos, esa es la definición de matrimonio. Un matrimonio nunca se debe hacer en lo privado. Un matrimonio debe hacerse al público. Y es un pacto, es un compromiso delante de Dios y delante de la gente. Un compromiso de fidelidad. Y ahora vos empieza a declarar, hermanos, contundentemente lo que él pensaba ahora de su matrimonio con Ruth. Y lo primero que él dice en el versículo 10, vayamos allá, hermanos, a nuestras Biblias, es primero: quiero que quede claro que esta mujer moabita, llamada Ruth, ahora es mi esposa. ¿Han notado esa palabra? Dice el versículo 10: y que también tomo por mi mujer a Ruth. Ella es mi esposa. Ahora ella se ha vuelto mi mujer. Obviamente, hermanos, vos está, por así decirlo, ¿no?, está yendo en contraparte con lo que nosotros hemos escuchado el domingo pasado acerca de ese tal fulano. El Espíritu Santo en estos versículos quiere hacernos notar la gran diferencia que hay entre vos y ese fulano de nuestra historia. Hay un fulano en nuestra historia, ¿recuerdan? Cuando Ruth le propuso matrimonio a Boaz le dijo: yo me quiero casar contigo, yo puedo casarme contigo, pero hay un problema. La palabra de Dios, la ley de Dios dice que el pariente más cercano es el que se tiene que casar contigo, el que tiene que redimirte. Entonces, recuerdan la historia, hermanos, Boaz decide ir a hablar con ese pariente cercano y decirle que se case con Ruth. Y eso es justamente lo que nosotros hemos leído en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. En la puerta de la ciudad, Boaz casual se encuentra con ese pariente. Y, hermanos, el nombre que se usa para hablar de ese pariente en el verso 1 es fulano. ¿Han notado esa palabra? Dice el verso 1: Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces Boaz tuvo un encuentro con el fulano. Pero, hermanos, nosotros vemos que el fulano en esta historia, por así decirlo, es el personaje materialista, egoísta. Es el tipo de hombre convenenciero. Porque lo primero que le dice Boaz a este fulano, ¿recuerdan el sermón pasado? Le dice: sabes, mira, Elimelech, nuestro pariente, y su hijo Malón, Kelión, han muerto. Y ahora es nuestro deber redimir la tierra en primer lugar de ellos. O sea, en otras palabras, comprar sus tierras para que Noemí no se quede pobre. Entonces le dice: mira, compra las tierras, cómpraselas y
vas ahí tú poder cultivar, ¿no? Vas a poder tú ahí plantar tus viñas y todo lo demás, pero compra la tierra. Entonces, en esa primera escena, el fulano dice, ok, sí, eso me conviene, claro, yo compro la tierra, le doy la plata a Noemí, compro sus tierras y en esas tierras hago fructificar mi siembra. Eso me conviene, voy a ganar capital, voy a tener más plata. Entonces, en la primera intervención, el fulano dice, acepto. Yo voy a redimir, voy a comprar la tierra de Noemí. Pero luego vos le dices, espérate un momento. Esas tierras vienen con Moabita incluida. Eso significa que tú también te tienes que casar con Ruth. Cuando el fulano escuchó eso, dijo, no, yo no puedo casarme con Ruth, no sea que ella dañe mi heredad. Miren el versículo 6, hermanos, del capítulo 4 de Ruth. Y dice la Biblia, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Aquí está de fondo, hermanos, lo que hemos hablado durante todos estos sermones, la ley del levirato. El Señor decía que si bien moría una persona, no una familia, moría el hombre, el varón, el hermano el hermano del difunto tenía que casarse con la viuda. Y el hijo que les iba a nacer iba a ser el heredero de todas las tierras que había dejado el difunto marido. En este caso, Malón murió y Ruth era estéril, no podía tener hijos. Para tener hijos, Ruth tenía que casarse con el pariente más cercano. Y el pariente cercano era este fulano. Pero el problema es que si se iban a casar, ellos iban a tener un hijo. Y ese hijo, hermanos, iba a ser el heredero de todas las tierras, de todas las riquezas de Malón, de Kelión y de Elimelec. Cuando eso escuchó este fulano, dijo, no, espérate, no. Si yo me caso con esta moabita y voy a tener un hijo con esta moabita, ese hijo me va a dañar mi heredad. Va a arruinar todo este reino que he construido en esta tierra, todo este imperio material que yo he construido aquí. Es por eso que el fulano le dice, cásate tú, toma de mi derecho. El fulano es ese tipo de hombre, hermanos. Ese tipo de hombre que para hacerte un favor, primero tiene que ver qué cosa tú le vas a dar. ¿Conocen ese tipo de gente, hermanos? Te doy esto, pero ahora tú, ¿qué cosa me vas a dar? Un hombre convenenciero, un hombre materialista, un hombre egocéntrico, egoísta, que está viendo primero las cosas terrenas, un hombre que no ha aprendido a dar, a ser generoso con los demás. Pero muy diferente es vos. Y es por eso que en nuestra historia el Señor quiere que nosotros veamos esa gran diferencia entre ese fulano y vos. Vos quiere casarse con Ruth. Y la pregunta es, ¿para qué quiere casarse? ¿Qué está en la mente de este hombre? En el versículo 10, si leemos, hermanos, una vez más, nos vamos a dar cuenta del propósito de ese matrimonio. Dice el verso 10: y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón. Aquí está ahora. Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. En otras palabras está diciendo vos. Yo estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para bendecir a la familia de Elimelec. Yo estoy dispuesto a gastar y a desgastar toda mi vida y todas mis cosas para que no falte nada en la familia de Elimelec. En primer lugar, el nombre no se borre, el nombre de Elimelec no se borre. En otras palabras, hermanos, el corazón de vos era un corazón muy generoso. Era esa clase de hombres que da desprendidamente a los demás. Un hombre que era pródigo a la hora de dar. ¿Saben qué es pródigo, hermanos? La palabra pródigo significa sin medida.
alguien que gasta sin límites. Y eso es lo que vos está diciéndole al pueblo. Yo me estoy casando para bendecir a Ruth, no para que ella me bendiga. Hermanos, vos en esta historia es la figura extraordinaria que nos muestra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, vos es la imagen viviente de lo que Jesús haría miles de años después. Así como vos, hermanos, así como vos generosamente dio de todo lo que tenía para bendecir a la familia de Ruth, no importando su dinero, no importando nada, así también nuestro Señor Jesucristo dio de todo lo que tenía para redimir a su pueblo. Vos y Jesús son esos redentores amorosos. Pero ¿saben cuál fue la gran diferencia entre vos y Ruth? Es que vos tuvo que redimir, tuvo que rescatar a Ruth con dinero, mientras que a nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo le costó su propia vida rescatar a su pueblo. Nuestro Señor redimió a su pueblo, nos redimió a nosotros, entregándose por nosotros, dando su vida por nosotros. Pero eso, hermanos, no anula en lo absoluto el tipo de hombre ejemplar que era vos. En la mente de vos, hermanos, estaba casarse con Ruth para ser una imagen viviente de Cristo y de su iglesia. ¿Saben, hermanos? En esto consiste el verdadero matrimonio. ¿Para qué uno se casa? ¿Para qué uno se casa? Una buena pregunta, ¿no? Es muy diferente, hermanos, responder ¿por qué te casas? Y responder ¿para qué te casas? Si yo te preguntara ¿para qué estás unido con tu esposa? ¿Cuál sería tu respuesta? Lamentablemente, hermanos, hablando con los pastores y con muchos otros pastores también, hemos llegado a algunas conclusiones acerca del matrimonio. Nosotros vemos, hermanos, que a veces el matrimonio no funciona bien porque no tenemos una perspectiva clara del matrimonio. No sabemos a dónde estamos apuntando como matrimonio. ¿Para qué nos hemos casado? Saben, hermanos, algunos se casan para satisfacer sus necesidades. Ese era el fulano de esta historia. Si me caso con Ruth, ella no va a satisfacer mi necesidad, al contrario, no va a funcionar, me va a hacer equivocar, no me caso. Algunos se casan por eso. He conocido hermanos que se han casado por sexo. Es que yo quiero sexo. Y se han casado pensando que el sexo es el propósito del matrimonio, tener relaciones sexuales. ¿Sabes cómo ha acabado eso, hermanos? Eso lamentablemente acaba en divorcio. Conozco muchas personas así. Otros se han casado por un interés material, por una casa, por un auto. He conocido a un pariente de nosotros que se casó, hermanos, se casó por una apuesta. Apostaron, dice un tío mío. Apostaron. ¿Quién le conquista a ella? Por plata. Y justo a mi tío le conquistó, hermanos, y se casó. Pero el matrimonio, hermanos, está completamente desfigurado. Ese matrimonio parece un monstruo. ¿Para qué te has casado? Si Dios te preguntara eso en este momento, ¿para qué estás unido con tu esposa? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Saben, hermanos? La única meta, escúcheme bien esto, la única meta del matrimonio, la única meta del agrado a Dios es que el matrimonio sea el vivo reflejo de la imagen de Cristo y de la iglesia. Yo me he casado para ser la viva imagen del trato que tiene Cristo con su iglesia. Cuando la gente vio el matrimonio de Ruth y vos, al menos vio a vos, la gente podía decir, ahí está el amor de Dios. ¿Quieren conocer el amor de Dios? Mírenle a vos. Todo lo que he hecho por Ruth, eso es amar. Así ama a Dios. Yo te pregunto, hermanos, tu hijo, nuestros hijos podrían decir de nuestro matrimonio
que refleja el amor de Dios. Los hijos que estamos aquí, vean a sus padres y a sus madres. Tú puedes decir a tu compañero: oye amigo, ¿tú quieres ver el amor de Dios? El amor redentor de Dios, el amor sacrificial de Dios. Mira a mi papá y mi mamá, mira a mi mamá. Así es el amor redentor de Dios. Es muy difícil, hermanos. Es muy difícil. Pero la gente de ese pueblo estaban conscientes de que vos era la viva imagen del amor que un día Cristo iba a tener por su iglesia. Es por eso, hermanos, que leemos el versículo 10. Dice vos a la multitud: yo tomo por mi esposa Ruth, me estoy casando para poder bendecirla, para poder redimirla. Eso está diciendo el texto. Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ahora, hermanos, no solamente lo glorioso en este pasaje es las palabras de vos, cómo vos termina, ¿no?, esta historia, sino también es interesante notar las palabras ahora del pueblo, de la gente. Y eso nos lleva al versículo 11 y 12. Lean conmigo la Biblia. Dice así, versículo 11: y dijeron todos los del pueblo que estaba a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Los testigos, es interesante, hermanos, en las bodas, ¿no?, los invitados en las bodas, normalmente cuando nos ven casar, ¿qué cosas nos desean, hermanos? Hermanos, en mi matrimonio, y no digo que eso esté mal, ¿no?, a muchos de mis invitados me decían: oh, que el Señor te bendiga, amén, y que te vaya bien en la vida. Y había uno de mis invitados me dijo: pero no tengas hijos, no sea que te arruine tu luna de miel, ¿no? Primero no hijos, primero disfruten, vayan al cine, viajen, porque los hijos perjudican. Uno de los invitados me dijo eso, hermanos. Si ustedes notan las palabras, hermanos, de estos invitados, son completamente diferentes a estos. La cúspide, la bendición de estos invitados, o sea, del pueblo para con ellos es: ojalá Dios les dé hijos. Ojalá el Señor les bendiga con hijos. Y es interesante en el texto cómo estos invitados traen a la memoria de Boaz y Ruth a dos mujeres en primer lugar, dos mujeres muy importantes del Antiguo Testamento. Si tú notas en el verso 11, los invitados hablan acerca de Raquel y de Lea. Estas dos mujeres eran las matriarcas, por así decirlo, ¿no?, del pueblo de Israel, puntales esas dos mujeres. Y cuando ustedes rastrean, hermanos, en la Biblia sus vidas, ustedes se dan cuenta que esas dos mujeres son muy parecidas a la historia de Ruth, a la vida de Ruth. Raquel y Lea, hermanas, eran mujeres estériles. ¿Ustedes sabían eso? Estériles, no podían tener hijos. Eso está en Génesis 29, capítulo 29 y capítulo 30. No podían tener hijos. Pero saben, hermanos, Dios bendijo a estas dos mujeres y las hizo parir hijos. Y saben, hermanos, fue tanta la bendición de Dios que tuvieron estas dos mujeres 12 hijos. Obviamente algunos de esos hijos eran de las sirvientas, pero 12 hijos. Esos 12 hijos fueron, hermanos, los 12 patriarcas de la nación de Israel. Imagínense, son las 12 tribus de Israel. Así Dios bendijo a estas mujeres, pero las bendijo cuando eran estériles. Ahora, piensen por un momento en Ruth. Es como si el Espíritu Santo implícitamente estuviese diciéndole a Ruth: Ruth, ¿no te das cuenta que tú eres como esas grandes mujeres? Hermanas,
Ruth, 10 años, no pudo tener hijos. Recuerden, estaba casada con Malón y 10 años de matrimonio, no había hijos, no había guagua. Obviamente, hermano, seguramente pasaba por la mente de Ruth. Y ahora, ¿cuándo voy a tener un hijo? ¿Cuándo? No había. En 10 años de matrimonio no pudieron tener hijos. Y los que estamos aquí, que hemos pasado por una experiencia así, sabemos que es algo desesperante. Es muy desesperante, hermanos, no tener hijos, querer tener hijos y no poder tener hijos. Y es como si estuviese diciendo ese pueblo: sabes, Ruth, no te preocupes. Así como Dios abrió el vientre de Raquel y Lea, así también Dios va a abrir tu vientre. Es por eso que en el versículo 12, leamos allá, hermanos, perdón, el versículo 11, le dicen los invitados a Ruth, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tu nombre sea ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Versículo 12: y sea tu casa como la casa de Fares, el cual Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. ¿Se dan cuenta? Oh, que el Señor, vos, abre el vientre de Ruth y tengas una descendencia, así como sucedió con Raquel y Lea. Ahora, no solo eso, hermanos, en nuestra historia también los invitados hacen alusión a este hombre llamado Fares. Si ustedes notan el versículo 12, el pueblo dice: que sea tu casa como la casa de Fares, el cual el que Tamar dio a luz a Judá. Ahora, piensen por un momento, hermanos, la historia de Fares, de Tamar. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa historia. Eso está en Génesis capítulo 38. Tamar, la vida de Tamar, hermanos, era muy parecida a la vida de Ruth. ¿Ustedes recuerdan la historia? Tamar también perdió a su marido. Y Tamar se rogaba, hermanos, esta mujer: cásense conmigo. ¿A quién se rogó? Primero se rogó a Onán, al hermano, no del difunto, de su esposo. Onán, dice la ley que te cases conmigo. ¿Acaso Onán quiso casarse? No, yo no me caso. Luego quiso casar, le dijo a Judá, al otro hermano: cásate conmigo, redime. ¿Acaso quisieron casarse? Ninguno de los dos quisieron casarse. Es por eso que Tamar, ¿no?, arma un plan para tener un hijo de uno de los dos. Y en ese plan, hermanos, ella engaña a Judá, y de Judá y de Tamar nace un hijo. Ese hijo se llamaba Fares. Ahora, ¿saben? Fares es el hijo de Judá. Y no solo Fares es el hijo de Judá, Fares es el ancestro, el hombre más grande del Antiguo Testamento, del rey David. Es uno de los tataranietos del rey David. Y no solo eso, hermanos, Fares llegó a ser también uno de los ancestros de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Y ahora la gente le está diciendo a vos y a Ruth: oh, que el Señor les pueda bendecir como bendijo a Fares. O sea, oh, que el Señor se dignara en escogerles ahora a ustedes, para que a través de ustedes venga nuestro Señor Jesucristo, venga el Mesías. Que tu casa sea como la casa de Fares, porque la vida de Ruth era similar a la vida de Tamar. Hermanos, un hijo en una familia, hermanos, no es un estorbo. Un hijo en una relación de matrimonio, hermanos, no es perjudicial. Jamás nos podemos arrepentir, hermanos, de haber tenido hijos. La Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos, una herencia del Señor. No importa si tú crees en Dios o no, es una herencia, es un regalo divino, un hijo.
Y Dios sabe lo que va a hacer con nuestros hijos, hermanos. A veces en la iglesia se escucha bastante, ¿no? A hermanas decir: pastor, yo no puedo venir a la iglesia porque mis chiquititos grave perjudican. Ay, pastor, me sacan de quicio, no se me hacen renegar. Saben, hermanas, en la Biblia el criar a los hijos es un servicio, un ministerio delante de Dios. ¿Quieres trabajar para Dios? La Biblia dice: cría hijos, engendra hijos en el temor del Señor. Eso dice Pablo en 1 Timoteo. Y la mujer se salvará engendrando hijos. La palabra ahí es: cría los hijos. El ministerio principal de una mujer son los hijos. Por eso cuando alguien se casa, lo primero que preguntamos es: oye, ¿qué va a hacer? ¿Vas a tener tus hijitos? Y a veces uno dice: no, pastor, no, eso, no, es jamás. Después eso, no, hermanos. La bendición más grande de Dios es cuando Él ha visitado el vientre de una mujer, ha abierto ese vientre y ha dejado ahí su bendición. Y eso es justamente lo que la gente, el pueblo entiende de esta familia. Y esto nos lleva a nuestro segundo y último encabezado. Tenía que nacer un hijo, y nació. Así termina el libro de Ruth. El nacimiento de un niño. ¿Cuál es el clímax, hermanos, de una película romántica? El clímax de una película romántica, ¿ha notado? Es cuando después de batallar tanto, ¿no? Los dos, hombre y mujer, en la novela, ¿no, hermanas? Llega un punto donde el hombre, ¿no?, está en el altar esperando a la novia y los arreglos florales, ¿no? Y pasando los pajes, las floristas, ¿no? Y luego la novia entra de blanco, y toda la gente mira, y todos con los ojitos brillando, ¿no? Así, ¡wow! Y termina la historia. ¿Cómo termina? Y vivieron felices por siempre. ¿Saben, hermanos? Para el Señor, en esta historia, eso era irrelevante. Si ustedes notan aquí, no hay boda. Obviamente que hay boda, no se casan, pero no dice el Espíritu Santo cómo era el arreglo, cómo estaban los invitados y el novio de blanco, la novia, el novio. No dice el Señor eso de este matrimonio, porque el clímax de esta historia, hermanos, el clímax de un matrimonio feliz no es el acto matrimonial. Escúchame, joven, eso no es lo más importante. El clímax en esta historia es el nacimiento de un niño. De un niño. Así termina este relato. Por eso dice el verso 13, leamos allá la última parte, hermanos. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Este es el clímax. Vos tomó a Ruth, en otras palabras, tuvieron relaciones sexuales, está diciendo. Tomó por mujer a Ruth y se llegó a ella. ¿Y qué sucedió? Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres, dice el autor, decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. ¡Wow, hermanos! Ese niño en este relato es el personaje central, la gloria de este matrimonio. Ahora, uno pregunta: ¿pero por qué? ¿Qué había de especial en este niño? Hermanos, este niño era un regalo de Dios. Jehová le dio este niño a Ruth y a vos. Eso dice el texto. Jehová dio que concibiese Ruth a este niño después de haber sido estéril. Y le dio, hermanos, a este niño con el propósito de que restaure, y eso me sorprende en el pasaje, restaure
el alma de Noemí. Ahora, ¿quién aquí es restaurador de quién? Cuando uno lee la historia, parece que vos es el restaurador de Noemí, porque vos compras su tierra, se casa con Ruth. Parece que vos es el que restaura a Noemí, pero no. Por primera vez en la Biblia, hermanos, un niño va a restaurar un alma. Eso es genial. Es la primera vez que la Biblia habla de un niño como restaurador del alma. El texto nos está mostrando, hermanos, el corazón de Noemí, el corazón de esta abuela. No ha sido fácil hasta aquí para Noemí, ¿recuerdan? No ha sido fácil, hermanos. No es fácil para una mujer pasar por momentos muy difíciles en su vida. Noemí había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos. Ahora estaba con una de sus nueras, Ruth, una moabita. Noemí había pasado, hermanos, por pobreza, por calamidades. No había hombre ahora que pueda proveer. ¿Quién va a proveer? Y gracias a Dios Ruth estaba allí. Había pasado por un sinfín de preocupaciones y aflicciones. ¿Ustedes creen, hermanos, que el alma de Noemí no estaba rota en un sentido? ¿Ustedes creen, hermanos, que Noemí como abuela no se sentía sola en momentos de su vida? Claro que sí. Como toda mujer, hermanos, seguro ella lloraba mucho, mucho, mucho. ¿Qué va a ser ahora de mí? Voy a estar vieja. ¿A quién le voy a interesar? ¿Quién me va a acompañar en mi vejez? ¿Quién me va a dar el último adiós? Ni esposo tengo, ni hijos tengo. Entonces Dios, hermanos, a través de Ruth, le da a Noemí la más grande bendición que una abuela puede recibir: el nacimiento de un nieto. Un nieto. Alguien decía que el amor de una madre y el amor de una abuela son bien distintos. ¿Es así, hermanos, o no? Es muy diferente. Yo no lo entiendo ahora, ¿no? Yo no entiendo en este momento porque no soy abuelo, soy padre. Pero es verdad, según este texto, el amor de una abuela, hermanos, fue más fuerte en este pasaje que incluso el amor de su propia madre, llamado Ruth, porque para Noemí este niño era de mucha bendición. Y es ahí, hermanos, cuando Noemí toma al niño. Versículo 16. Agarra al bebé, entiende la voluntad de Dios, y dice el texto que le pone en sus piernas y decide ser su nodriza. La palabra aya. Decide protegerlo y abrazarlo. Ese niño, hermanos, cambió totalmente la vida de Noemí. Hermanas, un hijo cambia la vida, pero un nieto lo cambia más. ¿Es así o no es así, hermanas? Lo cambia más. A veces escuchamos a abuelitas orar: Señor, dame un nieto, dame una nieta. Y a veces Dios no da, hermanos, no da. Y Dios tiene propósitos, hermanos. Él es bueno, sabe por qué no lo hace aún. Tal vez hay cosas que trabajar en tu corazón, hermana. Así como pasó con Noemí, había cosas que trabajar con su alma, pero Dios es bueno. Y a su debido tiempo Dios proveyó también para Noemí un redentor. Pero sabes, hermanos, esta historia no acaba aquí. No acaba aquí, porque este niño, hermanos, no solo iba a ser de bendición para Noemí. Ruth y vos no tenían la más mínima idea hasta aquí de lo que Dios iba a hacer con este niño, hermanos. En la mente de vos, en su vida se ha imaginado lo que ahora vamos a ver. Este niño, versículo 17, leamos. Este niño es tan apreciado por el pueblo, dice el verso 17, que la gente, las vecinas, le ponen un nombre a este niño. ¿Cómo se llama? Le ponen Obed. Obed significa el que sirve,
el sirviente. Y el texto, al terminar, nos da, hermanos, una pincelada de la belleza de Dios. Y dice el pasaje en el versículo 17: este Obed fue nada más ni nada menos que el abuelo del rey más grande del Antiguo Testamento. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Así termina el verso 17. En otras palabras, ese hijo que les nació a los dioses fue uno de los hijos del linaje real. ¿Quién se iba a imaginar que en esa familia Dios iba a depositar uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento, el rey David? El rey David tiene un abuelo, hermanos, y ese abuelo se llama Obed. Pero ese Obed vino, hermanos, fruto de esa unión que Dios hizo entre Ruth y Boaz. Obviamente hasta aquí Boaz y Ruth no saben. Ellos no pueden decir: ay, sí, hay que hacer nacer a Obed porque David tiene que nacer. Hermanos, eso no está en su mente de los dos. Ellos simplemente están andando en la providencia de Dios. Pero Dios les tiene este regalo: ser uno de los ancestros de un gran rey. Y no solo eso, el texto termina mostrándonos una genealogía desde el versículo 18 hasta el versículo 22. Ahora, déjenme, hermanos, por 2 minutos poder decirles lo que significa una genealogía, porque es muy importante. Cuando uno lee la Biblia, está estudiando y se encuentra con nombres: hijo de tantos, hijo de tantos. A veces a uno le da como sueño, ¿verdad? ¿Por qué esto está aquí? Esto no tiene sentido. Hermanos, la genealogía nos muestra de una manera clara todo el plan que Dios tuvo desde antes hasta después. La genealogía en la Biblia nos muestra cómo Dios trabajó con cada matrimonio en el Antiguo Testamento para que pueda nacer el más grande hombre habido y por haber en la historia, nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Mateo, hermanos, agarra esta genealogía del capítulo 4 y lo aplica a su evangelio. Acompáñenme allá, Mateo capítulo 1. Leamos la palabra del Señor. Agarra la genealogía del libro de Ruth y lo coloca en su evangelio para mostrarnos cuál fue el plan de Dios desde el Antiguo Testamento para toda la humanidad. Dice la Escritura: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Jesús es hijo de quién, hermanos? Hijo de David e hijo de Abraham. Es uno de los nietos. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, observen, a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, de donde viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué está diciendo el Señor? Desde el Antiguo Testamento se prometió la llegada del Mesías, del gran Redentor. Dios prometió en el mismísimo momento en el que el hombre pecó. Ahí Dios prometió y dijo a Adán y Eva: y pondré enemistad entre ti y tu simiente, entre la simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en tu cabeza y tú le herirás en el calcañar. Prometió el Señor una simiente. Y entonces el Señor, después de haber prometido esa simiente, dejó que todos esperaran a esa simiente, a ese hijo de Eva que iba a rescatar, iba a redimir a su pueblo. Entonces vino Abraham, lo que está diciendo el Señor. Dios agarró a Abraham. Abraham tuvo un hijo. Dios agarró a Isaac. Luego Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. ¿Recuerdan?
Y de los 12 hijos, Dios agarró a uno. Dios escogió a uno para que venga de ese linaje Jesús. Y escogió de entre los 12 a Judá. Y es por eso que después de Judá viene Fares, Esrom, Aminadab, Salmón. Hasta que todo eso nos lleva a la vida de Boaz. En toda esa historia Dios estaba tejiendo los matrimonios para que llegue Boaz y Ruth. Ruth llegaron a la historia, Dios los unió, vino Isaí, vino Obed, vino Isaí, vino el rey David y de ahí vino nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lo que les estoy diciendo aquí es que Ruth es la tatarabuelo del Salvador del mundo. La tatarabuela del Salvador del mundo, del Redentor. ¿Ustedes creen que eso estaba en su mente, en la mente de Ruth, en la historia? Ni loca se imaginaba que un día le pasara eso. En la mente de Ruth y vos, hermanos, nunca se imaginaron que Iglesia Bíblica Palabra de Gracia un día reconocerían su nombre. Pero Dios hizo eso. Dios proveyó un Salvador, hermanos, y lo hizo a través de un matrimonio. Así termina el libro de Ruth, mostrándonos la gloria y el esplendor de nuestro bendito y glorioso del plan soberano de Dios sobre esta tierra. Hermanos, esta tierra no gira en la suerte, no gira en el azar. Dios ha hecho un plan para este mundo, un plan que se está llevando a cabo. Y en ese plan están involucrados matrimonios, así como pasó en el Antiguo Testamento. Termino con esto, hermanos. En ocasiones nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, hermanos. No sabemos. No sabemos lo que el Señor hará con nuestras vidas. No lo sabemos, hermanos. Lo único que el pueblo de Dios debe hacer, hermanos, con todos estos pasajes que hemos dado lectura, es confiar en Dios en medio de los momentos más difíciles de su vida, porque Dios siempre sabe lo que hace, hermanos. Hay cosas que ni nos imaginamos que vamos a pasar, y vamos a pasar, como lo que sucedió en Boaz y Ruth. Todo está en las manos de Dios. El pastor Sugel Michelén, y lo cito, decía el pastor Sugel: Dios está tejiendo una alfombra grande. ¿Saben qué es una alfombra, verdad, hermanos? Y está agarrando los hilos y está tejiendo. Esos hilos son cada una de nuestras vidas. Él está tejiendo y entretejiendo. Nosotros no entendemos a simple vista, dice Sugel, solo miramos la puntita a veces o por abajo, pero aún no podemos entender qué quiere hacer Dios con su pueblo. No podemos entender. Y dice Sugel, un día lo entenderemos. Un día lo entenderemos. Y ese día será cuando el Señor venga, su gloria. Ahí el Señor nos mostrará el tapete, toda la alfombra completa, y cuando nos muestre, nosotros quedaremos asombrados. ¡Wow, Señor! ¡Wow! ¡Cuán sabio había sido! Señor, cuán inteligente había sido con mi vida al permitirme pasar todas estas cosas. Había sido por esto. ¿Saben, hermanos? Llegará un día cuando Dios nos explicará por qué hemos pasado por momentos difíciles, por muerte, por hambre, por qué hemos pasado por todo lo que hemos pasado. Un día entenderemos el tapete, la alfombra, el Señor hará relucir. Pero saben, hermanos, mientras eso no suceda, por fe, hermano, por fe, aún ahora en el momento donde estás, tú puedes decir: Señor, tú sabes lo que haces, estás tejiendo el tapete, estás tejiéndome a mí en el gran tapete de la vida. Señor, no me sueltes. Señor, no me pierdas. Ahí estoy yo, confío en ti. Sé lo que estoy
pasando? No estoy entendiendo, Señor. Me está pasando algo terrible. No puedo comprender, pero confío en ti. No me sueltes. Sígueme tejiendo en ese gran tapete de la vida. Cuando esté contigo, Señor, entonces tú me explicarás. Hermano, esa es la historia de Ruth. Amén, hermanos. Porque Ruth perdió a su esposo. Porque Noemí perdió a su esposo. ¿Por qué? ¿Por qué tanta tragedia? Porque Dios tenía un plan mucho más maravilloso para ellos. Ser la bisabuela, la tatarabuela de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Confía en Dios, hermano. Confía en Dios. No te sueltes de su mano. No mires atrás. Corre. El Señor levantará el tapete y te mostrará. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas te serán añadidas. Porque dice la Biblia: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que esté dispuesto a perder su vida, en otras palabras, a sufrir por causa del Señor, ese la hallará. No te olvides, esa fue la promesa del Señor.